noches a todos y a todas. Qué alegría que estemos de nuevo aquí. Estábamos esperando que se terminaran de unir y mientras se van sumando el resto que estaba todavía en espera del Zoom, vamos a ir presentando a quien nos va a acompañar en este último encuentro, que es una vieja amiga de la casa con quien Ujú, tenemos muchos años de trabajo y recorrido en conjunto. Y para el INESIP un ejemplo, directora de oficina judicial, que nos interesa poder rescatar su experiencia, su trayectoria y su trabajo en estos temas. Entre otras cosas, por su capacidad infinita de estar abierta al diálogo constructivo, ¿no? O sea, algo nosotros dijimos de un inicio es que estábamos aspirando a poder construir una comunidad de buena fe. Y Romy es de esas que desde un inicio siempre estuvo dispuesta a repensar, a revisar, a compartir experiencias, a compartir información, a compartir inquietudes, a escuchar. Así que buena parte de muchas de las cosas que va a compartir con ustedes aquí han sido para nosotros desde el instituto grandes insumos para repensar los temas de gestión y organización en los tribunales, y por eso también nos parecía tan interesante poder recuperar su voz en este encuentro. Romina, para quienes no la conocen, es directora de la Oficina Judicial de la Cuarta Circunscripción Neuquina. Está desde sus inicios, es decir, es de las directoras de la vieja guardia, le digo yo, de aquellas que han tenido que dar las primeras batallas. Y de nuevo que han estado y siguen estando siempre dispuestas a revisar y a repensar aquello que hacen en la diaria. Y ese para nosotros es uno de los principales capitales contribuciones que podemos tener para poder seguir construyendo y apuntalando el sistema. Así que sin más, ahora que veo que entraron la mayoría de los que estaban en la sala de espera, vamos a hacer lo mismo que la vez pasada con Silvia. Romy va a plantear algunos disparadores en el inicio de su charla y después vamos a dejar espacio para que podamos conversar, discutir y seguir repensando colectivamente, que entiendo que es nuestra principal fortaleza. Así que nada más, Ro, te paso la posta. Gracias, Aldana. Bueno, más que nada agradecer esta convocatoria del INESIP, tuya, Aldana, y la invitación a seguir trabajando, porque realmente desde ahí, ¿no? Desde la retroalimentación que podemos hacer en espacios como este, de tanto compartir con tanta gente que veo, de tantos lugares, algunos los conozco, otros no los conozco, ni siquiera conozco sus lugares, como vi ahí que se ha conectado gente de Guatemala. Así que bueno, una alegría enorme poder traer un ratito de charla. Espero que me aguante la voz. Estoy un poco eh, bueno, pasé un fin de semana un poco complicado, así que bueno, veremos si tengo también concierto de tos, que es probable. Voy a tratar de contar en este rato un poco de qué se trata, eh, haciendo algo más en concreto de lo que fue pasando, ¿no es cierto? Vino el doctor Binder con toda la movida de cómo fue la construcción legislativa y el cambio de pensamiento a lo largo de este tiempo. Aldana después fue con más enfocándose a qué debería tener una organización como esta, ¿no? Que se busca de división de funciones, tendiendo a la horizontalidad, a la modernización. Y después, bueno, los planteos de la problemática o cómo se vive desde la judicatura este cambio tan drástico del modelo inquisitivo que tiene tanto arraigo, ¿no? Y tan fuerte. Y bueno, finalmente me han dejado para lo último, que bueno, la última palabra para la defensa siempre. La oficina judicial muchas veces se encuentra en el banquillo de los acusados. No sé cuánta gente hay acá bueno, que trabaje ya en una oficina judicial. He visto compañeros de la Patagonia, creo que de Río Negro, hay gente, no sé si tal vez de La Pampa, que fueron pioneros, de Chubut y de otras localidades como Tucumán. Bueno, todos un montón de procesos. Me encantó escuchar el otro día a las representantes de Orán. Me sentí muy identificada en algunas cosas que dijeron y quiero, también, bueno, hay gente de Chaco, hay la vida de Graciela también, bueno, un montón de gente conocida y amiga, ¿no? Que de estos transitares
y bueno, y en la construcción eh, de esto, de la modernización, ¿no? Y sobre todo de cara a poder levantar la mirada del expediente y ver a quién tenemos enfrente o a quién pasa por la vereda, ¿no? Que es el ciudadano de a pie que está esperando que se haga justicia o que la justicia esté un poquito más cercana, un poquito más abierta. Entonces voy a contar que yo soy abogada, nací en Buenos Aires, estudié en Buenos Aires, trabajé mis primeros años en la justicia de Lomas de Zamora, justo entré con el cambio de código de ese momento, y después, bueno, por un concurso y un cambio de vida drástico, me vine a vivir a Neuquén, a la ciudad de San Martín de los Andes, una ciudad que ha crecido en estos últimos 21 años bastante, tenía unos 10.000 habitantes cuando yo llegué, ahora tiene como 50. La provincia de Neuquén está creciendo mucho, es una provincia con aproximadamente cerca de 800.000 habitantes. Y bueno, esto de la modernización en la justicia no es un tema nuevo, se venía hablando desde el año 2000, desde antes de que yo llegara, que llegué en el 2004 a un juzgado de instrucción. Eh, y finalmente, en el 2000, finales del 2011, se modificó el código drásticamente, adoptando un sistema acusatorio y estableciendo la división de funciones, además de adoptar el juicio por jurados. Se dieron 2 años para hacer estas modificaciones, todas las modificaciones y poner en funcionamiento el nuevo código. Había muchas decisiones que tomar y había mucho que construir. Había poca experiencia en ese momento, en el 2014, bueno, antes, ¿no es cierto? Fue todo un trabajo del 2012 y 2013, una construcción para poder llegar el 14 de enero del 2014 a arrancar con este nuevo código, esta nueva organización, este nuevo sistema judicial, que básicamente cambió toda la forma como se trabajaba y no dejó nada del sistema residual, es decir, no hubo juzgados residuales, sino que el nuevo sistema absorbió toda la carga de trabajo que había. Eso fue bueno, fue un desafío enorme al principio, pero fue algo bueno porque en la ley se dictaron 3 leyes que acompañaron el código, que es la ley de administración de justicia, la ley del Ministerio Público Fiscal y la ley del Ministerio Público de la Defensa. En el caso de Neuquén, todas integran el Poder Judicial, están todas dentro del Poder Judicial. Los cargos son fijos y por concurso, a través del Consejo de la Magistratura, que son los jueces, los fiscales y los defensores. Toda la planta administrativa, que es la oficina judicial, que da soporte a la actividad de los jueces y da soporte al sistema de audiencias que se estableció en ese momento, es a través de concursos de oposición a antecedentes. Así es que se completó, digamos, la planta de directivos. La oficina judicial fue una construcción de la observación realizada de otras pocos ejemplos que había en el país, como Chubut y La Pampa, y de Chile también. Lo primero que se hizo fue hacer un análisis al interior del Poder Judicial de cuánta gente existía, qué funciones cumplían y cómo iban a ser las nuevas organizaciones para poder dar cumplimiento a, digamos, esta nueva forma de trabajo. Entonces, durante el 2012 fue todo un trabajo muy hacia dentro del gobierno judicial, donde la gente que trabajaba en los juzgados, en las cámaras, en las fiscalías, en las defensorías, nos enteramos de lo que ocurría. En el año 2013 hubo una apertura grande y una invitación hacia el interior de la organización judicial para integrar comisiones de trabajo que se realizaban en Neuquén una vez al mes o más veces, donde empezamos a diseñar toda la estructura de la oficina judicial y cómo se iba a hacer para poder cambiar todo para el día 14 de enero. El tiempo corría, había un año de tiempo. Y fue así que se escribió el manual de funciones y los primeros protocolos de organización, como el de
agendamiento, como el de asignación de jueces, como el de secuestro, como el de comunicaciones, y se definió la estructura judicial, cómo iba a ser, cómo iba a estar compuesta esta oficina y cómo iba a ser la dependencia. También se trabajó hacia adentro de los ministerios y hacia adentro de lo que significa dejar de que dejen de existir los juzgados y las cámaras y se conviertan los titulares de esos organismos en un solo organismo igualitario que era el Colegio de Jueces. Neuquén está compuesta por cinco circunscripciones y tiene una estructura bien polar. Hay una concentración muy grande de gente en la capital neuquina y después está distribuido en una, es la quinta en cuanto a población, en cuanto a 10 kilómetros cuadrados es la quinta Neuquén, pero sin embargo en cuanto a densidad poblacional estamos como, no sé, 17, 18 en el país. Entonces la densidad más o menos poblacional por kilómetro cuadrado es de un habitante. Entonces esto significó también un desafío a esta nueva organización, porque para el sistema que se estaba implementando eran necesarios al menos 7 jueces para poder cumplir las etapas de investigación, de garantías, de juicio, de revisión y tal vez dejar alguno más por si existía alguna recusación o imposibilidad de participar. Entonces lo que se decidió fue generar un colegio de jueces en Neuquén único. En la actualidad ese colegio tiene 11 jueces y un solo colegio para todo el interior de la provincia, que son 4 circunscripciones más, que están en Chosmalal, Cutralcó, Zapala y donde estoy yo, que es la cuarta circunscripción. Ese colegio de jueces tiene 11 jueces eh, actualmente y después hay un tribunal de revisión que está compuesto por los que eran los titulares de cámara. Se les dio optar porque eran en el interior cámaras multifuero, entonces se les dio optar si querían quedarse dentro de la justicia civil o penal. Y después quienes integraban los juzgados correccionales, de juicio correccional, y quienes integraban los juzgados de instrucción, de investigación, formaron parte de este colegio de jueces, que hay 2 en la provincia. También hay 2 jueces de ejecución y en Neuquén hay 2 jueces del fuero de menores, que en el interior este trabajo lo hacen los mismos jueces de garantías. Ahora bien, debido a esta eh, diversidad de distancias, de características geográficas, de densidad poblacional, se tomó la decisión de formar una oficina judicial por cada circunscripción. No hubo, como dije, una implementación progresiva, sino que todas comenzaron a funcionar el mismo día. Y los casos que estaban radicados en los juzgados correccionales y en las cámaras quedaron dentro de las oficinas judiciales para readaptar, digamos, lo que es la etapa intermedia, que es Hola, ¿cómo la, estás? hola, la audiencia preliminar o de control de acusación, como la llamamos en Neuquén, y poder realizar el juicio con la nueva normativa. Todo lo que estaba en los juzgados de instrucción pasó a las fiscalías. Y lo que ocurrió fue que tuvo un papel trascendental la escuela de capacitación. ¿Por qué? Porque este tipo de modificación tan profunda implica un cambio de mentalidad enorme que tiene que ver con el hacer, como se dijo acá, porque hay un hacer muy distinto, hay una mirada muy diferente que ocurre desde el día uno. Y después uno empieza a entender y cambia la cabeza. Pero al principio hay que adaptarse a que nada será como era. Tenemos que actuar de una manera muy diferente. Que tengamos una ley hermosa, de avanzada, que en su momento Neuquén fue la primera en implementar el juicio por jurados. Me tocó realizar casi el primero, pero por un planteo de la defensa organicé el segundo juicio por jurados en la provincia. Y bueno, todo eso es un desafío enorme para la administración, para una organización nueva. Entonces la escuela de capacitación
que en ese momento estaba liderada por una jueza, que hoy es jueza, que seguramente muchos la conocen, que es Leticia Lorenzo. Ella trajo realmente la posibilidad de una capacitación. Hizo una gira por toda la provincia, agotadora realmente, porque en poco tiempo pudo capacitar a todo el personal en cuanto a qué significaba este cambio de roles y de funciones y de mentalidad, donde el expediente dejó de existir inmediatamente, se convirtió, en algunos lugares tardó más en desaparecer, sobre todo en las fiscalías, pero en las oficinas judiciales, salvo los expedientes remanentes que teníamos del sistema anterior, que teníamos 2 años para terminarlos, no generamos nuevo papel. En el día de hoy no hay expedientes ni legajos, ni nada que se le parezca, no hay ni un solo papel dando vueltas en las oficinas. Está todo informatizado. Pero no es que hay un expediente informatizado, y esto era lo que quería decir cuando, no importa si tenemos una ley de avanzada, si replicamos prácticas del sistema anterior. Entonces ese es el gran desafío, ¿no es cierto?, de poder cambiar lo que se venía haciendo en pos de dejar de mirar el papel o el expediente o las prácticas que no sabemos ni por qué las hacemos y empezar a mirar al ciudadano que tiene que ingresar, porque un sistema de audiencias lo que trae es eso, justamente, que la ciudadanía puede ingresar al Poder Judicial, puede ingresar a la sala de audiencias. Entonces las audiencias son públicas y entonces la gente puede ver lo que hacemos adentro del Poder Judicial, que adentro del expediente nadie lo puede ver, salvo la parte que lo lee, que no es el ciudadano de a pie. Entonces, después de toda esta capacitación, y ya cercano a la fecha en la que se iban a modificar todas las estructuras judiciales, se hizo una encuesta a todo el personal judicial, y entonces había un orden de preferencias sobre dónde querían quedarse una vez de que comenzaran las nuevas estructuras a funcionar. Entonces estaba la opción de la Fiscalía, la Defensoría o la Oficina Judicial. En base, se trató de respetar las preferencias de la gente para dónde querían seguir trabajando, y hubo una reunión en Neuquén donde se terminó de formalizar esto y salió un acuerdo justo previo al final del 2013, digamos en diciembre, el último acuerdo de diciembre del 2013, salió toda una reglamentación donde se aprobó el manual de funciones, donde se aprobaron todos los protocolos de actuación y donde se dotó a las oficinas, digamos, del personal que iban a necesitar para empezar a funcionar. El sistema, no estábamos preparados para un sistema de audiencia, así como no suele estar casi ningún poder judicial preparado para eso. Entonces hubo que salir a diseñar oficinas en muy poco tiempo. Y el hecho de que no se tenga con un lugar adecuado para realizar una audiencia no es una excusa, digamos que es una oportunidad más de, de poder ver hasta dónde estamos agarrados a los preconceptos o a la formalidad, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, estábamos acostumbrados a trabajar en despachos estancos, donde no había comunicación de un despacho con el otro. ¿Por qué? Porque era necesaria la concentración para leer el expediente y poder proyectar lo que hubiera que proyectar, que en definitiva era una función delegada del juez. Éramos todos como tentáculos del juez, ¿no es cierto?, que extendía sus brazos a través de todos los empleados. Y se trabajaba en lugares estancos, en pequeñas oficinas, entonces ninguna cumplía con la función de sala de audiencias. Había una sola sala de audiencias, porque el código anterior, por ejemplo, estoy hablando en mi caso, ¿no? En Neuquén Capital, la cosa fue distinta en cierto modo, porque las cámaras tenían tal vez más salas de audiencias, que eran donde se hacían los juicios criminales. Pero en mi caso a mí me tocó empezar a funcionar en San Martín, en una casa que Aldana conoció, que era una casa antigua. En el living de la casa, con hogar a leña y todo, era nuestra primera sala de audiencias, que uno, una vez que empezaba la audiencia, no se podía parar, porque el piso de madera, para una casa como de 100 años, hacía un ruido tremendo y quedaba en la grabación. Nos dieron unas camaritas web que nosotros pegamos arriba
yo tenía una pegada arriba de un código, por ejemplo, y enfocábamos a la parte que hablaba y video filmábamos. Después, bueno, ese soporte se subía hasta que pudimos tener el sistema. Nuestro sistema empezó como una semillita chiquitita porque no se sabía qué se iba a necesitar. Entonces fue un sistema muy, muy, muy básico que fue creciendo con el tiempo y de hecho ahora se está reformando todo el tiempo y se está adoptando una nueva manera en la que la mesa de entradas es como si fuera una mesa de entradas inteligente, donde deriva directamente el trámite que ingresa al sector al que tiene que ingresar. Pero bueno, un poco quería contar esto de lo que sucedió, de que cómo se dio participación a todo el personal que trabajaba en toda la provincia. A mí me tocó participar de lo que es asignación de audiencias en ese protocolo y en el protocolo de cadena de custodia y secuestros. Y, y bueno, que fue importante eso, porque significó que después las personas sabían un poquito mejor a qué enfrentarse. La escuela de capacitación, la capacitación previa fue indispensable también. Ahora, el hecho de que tengamos una norma para trabajar, que es el manual de funciones, y todos estos primeros protocolos de actuación, nos dio seguridad frente a qué? Frente a poder discernir una pequeña división entre lo jurisdiccional de lo administrativo. Entonces, ahí en el manual encontrábamos un montón de respuestas. Ahora los problemas son los problemas que un poco han planteado, ¿no? Esto no es ajeno en ningún lugar el hecho de que los jueces sienten que pierden poder. Cuando hay una división de funciones, lo que ellos sienten es que hay parte de su poder que se va a otro lado. En realidad no se dan cuenta de que lo que les queda es todo el espacio y todo el tiempo para que puedan cumplir su verdadera función. No estoy haciendo una generalización porque hay muchos jueces que esto lo captan. De hecho, al día de hoy, cuando a mí me ven a veces con los pelos parados porque tengo que cubrir un área u otra, o bueno, por los problemas que tiene la administración, eh, y sé qué suerte que yo ya no tengo esto. Algo importante para que esta división de funciones realmente pueda existir es que la dependencia, esto de la horizontalidad, tiene que ser lo más absoluta que se pueda. Entonces, la menos cantidad de divisiones entre los colegios de jueces y también el tema de la dependencia, ¿no es cierto? Es importante, en este caso se jerarquizó a los directores de las oficinas judiciales con una categoría de juez de primera instancia para poder estar en un plano de igualdad y la dependencia de ambos, tanto del director o directora de la oficina judicial como del juez o jueza que integra el colegio de jueces, es del Tribunal Superior de Justicia. El Tribunal de Impugnación, que es el tribunal revisor de las decisiones que toma el colegio de jueces, tanto en la parte de garantías como en la etapa de juicio, es el mismo colegio el que actúa, y el tribunal de impugnación, que hay veces por falta de jueces puede intervenir en etapa de juicio, más no de garantías, solo de juicio, y revisa estas resoluciones, también depende del tribunal superior. Es decir, el colegio de jueces no depende del tribunal revisor, la oficina judicial no depende del colegio de jueces ni del tribunal revisor, sino que todos dependen del Tribunal Superior de Justicia. La dependencia a nivel administrativo es a través de la Secretaría de Superintendencia. Esto después se fue acomodando con los años porque, bueno, si no todas las consultas iban a parar al presidente del Tribunal Superior, ¿no es cierto? Y las consultas y los pedidos y las quejas no fueron pocos. Como decía, había que adaptarse a la nueva realidad y para eso había que dotar, digamos, a estos organismos de todo lo necesario para poder funcionar. ¿Qué significa tener todo lo necesario para poder funcionar? Bueno, además de la tecnología para poder resguardar, porque en un sistema basado en la oralidad, el centro es la audiencia, ¿no? La audiencia que se tiene que realizar efectivamente para poder resolver un conflicto.
Entonces, toda aquella que ocurre antes de que el fiscal tenga un caso, le queda, y tome la decisión de llevarlo ante el juez, le queda a la fiscalía como investigación. Toda aquella investigación que hace respecto del legajo fiscal o de la investigación fiscal o de su propia investigación, la defensa, queda en el ámbito de la defensa. Nunca viene a la oficina judicial como legajo en sí. Nunca llega a los jueces de manera material, sino a través de la información que ellos reciben en audiencia. Entonces, si bien compartimos un sistema informático con la Fiscalía, donde podemos ver ciertas actuaciones que tiene la Fiscalía, aquellas que no están firmadas, aquellas que están firmadas las podemos ver, nosotros desformalizamos lo que es el trámite y la gestión. Y eso se hace a través de distintas oficinas. Por ejemplo, tenemos una mesa de entradas, que ahora justo está cambiando con este sistema nuevo, pero tenemos una mesa de entradas con ¿cómo se maneja la mesa? Bueno, es una mesa que está delante del organismo, igual que todas las mesas de entradas, que recibe gente. Pero también tenemos una casilla de mail donde ingresan todos los pedidos y todos los informes, y eso se deriva desde ahí a las distintas áreas que conforman la oficina judicial. A través del sistema ingresan tanto de la defensa oficial como de la fiscalía los pedidos de audiencia que van directamente a una oficina que se encarga de gestionar las audiencias que ingresan al sistema. Esta oficina es una OGA, que es lo más conocido, digamos, cuando se pasa a un sistema de audiencias, y que muchas veces se piensa que es como una oficina judicial, pero en realidad está, si la tomamos así solita, está como trunca, le faltan un montón de patas para poder ser autónoma. Muchas veces la dependencia es de los colegios de jueces o no tienen forma o dependen de otras organizaciones para poder hacer su trabajo. Entonces, en este caso, la OGA, que es una parte central en la oficina, muy importante, para poder hacer su trabajo, tiene otras oficinas que la asisten. En este caso tenemos, por ejemplo, la oficina de comunicaciones, porque una vez que se asignó al juez, este juez se trata de que sea el primer juez de asignación. Hay jueces que trabajan en la circunscripción, por ejemplo, en la cuarta circunscripción hay 3 jueces que trabajan. Tratamos de que sea un juez de la circunscripción quien actúe, pero como tenemos turnos provinciales, es decir, en realidad del interior de la provincia, hay un solo juez por semana de turno para todo el interior de la provincia, que atiende todas las urgencias de todo el interior de la provincia. Y después se trata de que ese mismo juez actúe en el resto del legajo para evitar la quema de jueces, porque ese es otro efecto que tiene el sistema también cuando no se cuida la asignación del juez. Por eso, de alguna manera, lo que es encadenar audiencias o pensar o proyectar el trabajo a futuro depende de que esa oficina pueda tener independencia. Porque si no sabe cuándo va a tener al juez disponible, si no sabe qué tipo de audiencias van a venir, si no sabe si se van a poder notificar fehacientemente, entonces esa oficina poco puede hacer para prever el trabajo futuro. Y en definitiva no va a saber con qué va a contar. Para poder proyectar el trabajo futuro, que es una parte importante del trabajo de la oficina también, para no desbordarse, necesita saber con qué va a contar. Entonces, necesita saber que tiene una oficina de notificaciones que una vez que designe la audiencia va a poder notificar fehacientemente y conforme los lineamientos que da internamente la oficina judicial a la gente para que concurra a la sala de audiencias. Concurra de manera presencial o concurra de manera virtual, no importa cómo concurra, pero que esté ahí, porque la única forma de poder hacer efectivo la solución de un conflicto es a través de una audiencia. Entonces la persona tiene que estar sí o sí. Después son necesarios ciertos recursos, ¿no es cierto? Los recursos tecnológicos. La oficina tiene que pertenecer, la sala de audiencia tiene que pertenecer a la oficina. Puede ser compartida con otro organismo, pero en definitiva tiene que haber una coordinación muy estratégica para saber que la oficina va a contar con el espacio, porque puede venir la gente, se puede haber asignado el juez perfecto, puede estar el juez esperando en la puerta, pero si no hay una sala de audiencia para poder realizar la audiencia, tampoco se va a poder hacer. Entonces necesita que el recurso material,
el recurso tecnológico, ¿no es cierto? Un sistema de soporte de videofilmación que a la vez de seguridad, porque el día de mañana, ¿cómo se hacen los recursos? Si bien se presentan por escrito, no se tramitan por escrito. Hay un escrito de recurso, pero después hace una audiencia y para poder llegar al meollo de la cuestión de qué es lo que se está revisando, los jueces tienen que ver la audiencia anterior. La tienen que ver, porque las actas que protocoliza la oficina judicial, que es quien realiza las audiencias y hace los registros, tiene una información básica que principalmente sirve para la continuidad dentro del proceso de gestión de audiencias y las acciones posteriores. Es decir, poder ejecutar, por ejemplo, la orden del juez. Pero no sirve para nada a las partes para justificar nada, porque todo está resguardado, es decir, desaparecieron los fedatarios también, ¿no es cierto? No hay un secretario que le abra un acta, porque ¿quién mejor que una filmadora para registrar todo lo que sucedió? Lo que sí necesitamos garantizar es que esa filmación va a estar disponible en el momento que cualquiera la pueda ver, la necesite ver. Vamos a poder dar garantía de que no fue alterada. Entonces, para eso, en la provincia se instaló un nodo en cada una de las circunscripciones, donde cada una de las filmaciones que se hacen a través de un sistema que se llama Cícero, replica en ese nodo y después replican en la central que está en Neuquén Capital y cada cierta cantidad de tiempo eso se archiva en la nube. Entonces, esa es una tarea que antes tenía el secretario de dar fe de lo que había ocurrido según su interpretación y labrar un acta lo más completo posible de lo que había sucedido. El acta de realización de la audiencia tiene datos que en realidad sirven a la oficina judicial. Nos dice qué partes intervinieron, nos dicen cuál fue el objeto de la audiencia para poder saber qué sigue después, nos dice qué resolvió el juez para saber qué tenemos que hacer después. Nos dice a qué hora empezó, nos dice a qué hora terminó, si hubo demoras, por qué, porque todo eso nos sirve para alimentar un sistema estadístico que nos permite saber dónde estamos yendo bien y por dónde estamos yendo mal o es necesario realizar ajustes. Por ejemplo, cuando hay repetidas demoras de una audiencia que tienen por motivo que la audiencia anterior que se había agendado no terminó, empezamos a investigar qué es lo que está pasando. Yo tengo un tablero que se activa, que se actualiza permanentemente, y entonces ahí voy viendo si hay audiencias demoradas, por qué está sucediendo esto. Entonces, por ahí resulta que en una circunscripción como la que yo estoy, que tengo, bueno, es la única en la provincia que tiene esta característica, que son 3 ciudades en las que hay 3 oficinas, pero en realidad somos una única oficina judicial. Hay 3 sedes de funcionamiento, pero el organismo es el mismo. Entonces, hay veces un defensor que está en una ciudad tiene que actuar para otra ciudad y se había agendado una audiencia en otra ciudad en la que tenía que intervenir ese defensor. Y resulta que, claro, al estar superpuestas esas audiencias en distintas ciudades, esa misma persona que tenía que intervenir no podía llegar a tiempo. Eso son cosas que hay que resolverlas, no por la imposición de decir la oficina judicial es la dueña de la agenda, que es así, pero no de una manera rígida. Entonces esto nos sirve para poder hacer acuerdos de funcionamiento. Nosotros nos manejamos, tenemos 2 agendas, una que es la del sistema, que uno se mete en el portal de Juzneuquén, puede ir a la parte de oficina judicial, puede ir a la parte de agenda pública de audiencias y ahí va a ver todas las audiencias de la provincia que hay agendadas. Y después nosotros tenemos una agenda de Google simple, pero en esa agenda que podemos, digamos, ver lo que queramos, porque es un listado enorme de cosas, están desde la licencia de los jueces, la licencia de los empleados, las licencias de los fiscales, de los defensores, algunas actuaciones importantes de las partes, como por ejemplo cámara GESEL, que se realiza en el ámbito de los ministerios, y todo eso nos da un marco de acción para tratar de agendar una audiencia que sea lo más posiblemente realizable. No sé si está bien dicho, pero bueno, que
muy posiblemente se pueda realizar. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de, lo que tenemos que hacer es tratar de que la audiencia se haga, porque si no se convierte en un refrito, es decir, es un trabajo que se hizo, pero que no se ejecutó y vuelve a la cola de todo lo que sigue entrando. Entonces la oficina judicial es la primera interesada en que la audiencia se haga en tiempo y forma. Y entonces, cuando estas audiencias empezamos a ver que se demoran o que se superponen, podemos empezar a hacer acuerdos con las partes, podemos empezar a hacer acuerdos con los jueces. Y esto del acuerdo de los jueces también tiene que ver con que uno puede, en esto de la flexibilización de la agenda, que es el tema central de la preocupación de los jueces, muchas veces es perder la disposición de su tiempo. Hay veces hay algunos que no entienden que el tiempo nos lo paga el Poder Judicial con nuestro sueldo, no es nuestro el tiempo. Entonces no hay una pérdida del tiempo en manos de otra persona. Hay una gestión de nuestro tiempo que ya es del Poder Judicial porque nos lo paga con el sueldo, que está en manos de otra persona, que es un gestor, que va a tratar de optimizar ese capital, que es el tiempo del juez, que es lo más escaso del sistema, porque ya les dije, hay 800.000 habitantes en Neuquén, bueno, hay 22 jueces para atender esos 800.000 habitantes. Entonces el recurso del juez. En las oficinas judiciales, la oficina judicial más grande de Neuquén tiene 80 personas trabajando y tiene 11 jueces. En el interior hay aproximadamente entre las 4 oficinas judiciales 80 personas trabajando. Atiende esos 11 jueces. Entonces, el recurso juez, sin lugar a dudas, es el más escaso. Y no me gusta decir recurso, me gusta decirle el tiempo del juez, es oro. Entonces debemos cuidarlo como tal. Hay veces ellos no entienden esto. Y por ejemplo, una audiencia que tenía que empezar a las 9 de la mañana, empieza a 9:15 porque se quedan hablando con las partes de alguna cosa que no tiene nada que ver con la audiencia. O, como yo en lo posible trato de no reprogramar audiencias, le plantean al juez la reprogramación porque no tuvieron tiempo de ver el caso. Entonces no están preparados para el caso. Y el juez dice, bueno, está bien, la oficina judicial reprograme la audiencia. Y no se da cuenta de que eso atenta con el oro que hay que cuidar en el sistema, que es el tiempo del juez, porque eso afecta también la progresividad de todos los legajos y de todo el tiempo disponible para los legajos. Estoy diciendo esto a la par de que hubo momentos difíciles en los que había atraso judicial en los juicios, sobre todo. Se buscó una solución integrando en una persona el agendamiento de todos los juicios que al interior de la provincia lo perjudicó porque en las oficinas del interior podíamos cumplir con los plazos procesales. Voy a tomar un poquito de agua. Y que en Neuquén Capital, por esta problemática que decía, que es una macro oficina, algunos tiempos se dispararon también por desorganización de las partes y un poco por la actitud de los jueces que tal vez no entienden la importancia que una vez que está su tiempo en audiencia tiene que ser aprovechado. De alguna manera, hay algunos jueces ahora que cuando las partes le dicen no traemos convenciones probatorias para un control de acusación, muy bien, tenemos 2 horas agendadas, vamos a trabajarlas ahora. Este es el ámbito de trabajo. Entonces abren la audiencia y empiezan a trabajar ahí. Y si tienen que hacer un cuarto intermedio y seguir en otro momento porque viene otra audiencia ya agendada, se hace. Pero de a poco esto se hace con conversación, con consenso y algunas veces con imposición también, porque todas las rosas tienen espinas también. Y bueno, poder llegar a esto de tener una agenda ordenada ha significado algunas peleas y algunos tironeos por los tiempos en cuanto a lo que se pueden atender excepciones, pero no imposiciones. Por ejemplo, yo puedo atender de que alguien tuvo una urgencia y no va a poder asistir a una audiencia y
podemos moverla de horario o cambiarla de día una vez. Ahora, por ejemplo, que tenga gimnasio de 9 a 10 todos los días, no. Que tenga que llevar a sus hijos a la escuela y entrar una hora tarde y entonces yo tengo que agendar, no puedo agendar de las 8 de la mañana, sino que tengo que agendar ese juez a partir de las 9, vamos a suponer. No, eso no. Pero sí tener la flexibilidad. Entonces hay que tener más cintura que la Barbie, perdón la expresión, para saber dónde aflojar y dónde no aflojar. Y para eso la figura de la dirección es muy importante. En cuanto a qué capacidades tiene que tener, voy a parecer autorreferencial, pero en realidad voy a hablar de todas las direcciones. La dirección de la oficina judicial no puede estar sentada haciendo una audiencia, ¿sí? No puede estar agendando una audiencia ni notificando a una persona. Eso no quiere decir que no lo vaya a hacer alguna vez de urgencia. Sí, de hecho nosotros salimos a buscar a los potenciales jurados, que lo hacemos en feria, y yo salgo a buscar jurados también, me encanta de hecho hacerlo, pero no es el trabajo, porque si no se pierde el norte. Lo que yo hago muchas veces es poner la audiencia de fondo como si fuera una radio. Entonces me voy metiendo en distintas audiencias y voy escuchando lo que va pasando. Y ahí me voy alimentando de lo que está sucediendo, ¿no? De cómo está el clima en la audiencia, de si está la información necesaria, de las cosas que están sucediendo, en definitiva. Y eso me sirve para el accionar, digamos, como dirección. El hecho de tener la posibilidad de gestionar las licencias del personal de la oficina y de los jueces, a mí me permite proyectar el trabajo con conciencia de quién va a estar y quién no va a estar. No puedo agendar 20 audiencias un día que resulta que hay un montón de merma en el personal por X motivo, o que hay 3 jueces con licencia, por el motivo que fuere. Aún así, los jueces aprendieron con el tiempo que tienen que pedir sus licencias con tiempo, justamente, cuando no tienen audiencias agendadas aún, sobre todo juicios, que son los que no se pueden cambiar. Entonces, vienen corriendo, ni bien saben que se van a ir de viaje a algún lado, vienen corriendo y piden la licencia antes, con 6 meses de anticipación por ahí, les estoy diciendo, cuando no hay ninguna audiencia fijada. Entonces saben que con eso no entorpecen el trabajo y nos dan una maniobra, un campo de acción importante. Como les decía, es una provincia que tiene los recursos necesarios para funcionar. Más o menos les dije qué cantidad de gente trabaja en 5 oficinas, qué cantidad de jueces gestionamos. El año pasado se hicieron 10.500 audiencias en toda la provincia, de las cuales la mitad de audiencias pertenecen a la primera circunscripción, el resto está dividida entre las otras 4. Entonces fíjense que hay 11 miembros del Colegio de Jueces, está equilibrado, hay 80 personas que integran la OFIJU 1 y 80 personas que integran las otras 4 oficinas, está equilibrado. Hay 10 salas de audiencias funcionales en la primera circunscripción y hay alrededor, creo que son 14 en el interior, activas, ¿no es cierto?, y funcionales. Entonces está eso equilibrado. Más o menos los tiempos no se están cumpliendo los que dice el código. Estamos un poco por arriba de eso, pero no hay un atraso tampoco tan importante. Lo hubo y se logró minimizar. En este momento el código establece un tiempo de 4 meses de duración para la investigación penal preparatoria y después de realizado el juicio, el control de acusación, establece entre 10 días y 2 meses la fijación del juicio. En este momento, la media de la provincia, siempre hay audiencias que se hacen en más corto tiempo y siempre hay aquellas que se disparan a mucho más. Entonces tomamos la de la mayoría, de más del 85% de audiencias de juicio se realizan dentro del año de iniciada, o sea, de formulado los cargos. Entonces tenemos más o menos a los 6 meses aproximadamente el control de acusación y al año de iniciada la investigación en la realización del juicio. De alguna manera esto es posible porque
esto de poder maniobrar cuando se tienen los recursos, y en cuanto a recursos no me refiero a económicos, ¿sí? Si bien Neuquén es una provincia que anda bien, me refiero a los recursos en cuanto a tener una oficina conformada con todo lo que necesita el sistema, con un área específica que está encargada del control de calidad y estadísticas, elaboración de estadísticas, que esa trabaja permanentemente conmigo para poder ir viendo, o bueno, con cada uno de los titulares, acuerdos con el Ministerio Público Fiscal respecto de ellos vuelcan información, tienen una oficina que funciona muy bien en cuanto a estadísticas y carga de trabajo y, compartimos información, entonces yo voy viendo qué está sucediendo y nos damos cuenta de que repercute lo que ellos van mostrando en cuanto a ingresos. Y cuanto a ingresos, y entonces sabemos qué esperar para el futuro. Más o menos el 3% de toda la carga que ingresa es lo que se judicializa. Hay un trabajo enorme de depuración por parte del Ministerio Público Fiscal en cuanto a lo que son desestimaciones, en cuanto a lo que son criterios de oportunidad, en cuanto a lo que son aplicaciones de medidas alternativas al conflicto. Entonces no es que se judicializa todo, por eso es que el sistema anda también bien, porque podemos tener una oficina perfecta, podemos tener un juez brillante, pero si el Ministerio Público Fiscal trata de judicializar todo, nos vamos a atascar. Entonces, es muy necesario que todas las patas que sostienen el sistema funcionen bien. Ahora, también la oficina judicial para funcionar necesita tener posibilidad de tener un presupuesto. ¿Por qué? Porque pasan cosas y porque, por ejemplo, en el interior de la provincia y en la realidad de muchos lugares también, los jueces tienen que moverse, las personas tienen que moverse, a los testigos hay que pagarles el viático, hay cuestiones a resolver. No todas las oficinas tenemos los espacios suficientes para poder realizar casos o audiencias multitudinarias. Estas pueden ser las de juicio por jurados o pueden ser casos multitudinarios donde va mucha gente. De hecho, hace muy poco tuvimos que alquilar un lugar en Villa Langostura y trasladar al personal necesario para realizar, porque la oficina de Villa Langostura es chiquita, y para poder realizar una audiencia de gran envergadura necesitas personal, necesitas tecnología, necesitas mover muebles, necesitas un montón de cosas. Y para eso es necesario tener un recurso. Yo estoy a 450 kilómetros de la capital neuquina. Necesito poder moverme para después rendir cuentas de eso. No es que me dan el presupuesto y yo hago lo que quiero con eso. Yo debo rendir cuentas de eso. Debo rendir cuentas de todo en realidad. Cuando pido un concurso, bueno, y es lo que tiene que hacer una organización de estas características. Por eso es tan importante esta división, ¿no es cierto?, entre lo administrativo y lo jurisdiccional, porque el juez se sienta, escucha a las partes y puede resolver. Y no le tiene que interesar nada más, porque sabe que va a tener un chofer que lo va a llevar hasta un lugar si tiene que ir a hacer la audiencia a otro lugar, sabe que le van a pagar el viático si tiene que dormir fuera de su casa, sabe que el sistema de registración va a registrar todo lo que dice, sabe que va a haber personal de sala para poder hacer entrar a las personas, sabe que las personas van a estar notificadas y si no están presentes en la sala se le va a poder dar una explicación de por qué no están ahí. Y todo esto, dentro de la misma organización, permite que los eslabones de esta cadena, que podría ser el ciclo de la audiencia, podríamos llamarlo como macro, tiene otros, digamos, hay muchos procesos, pero digamos el ciclo de la audiencia y con todo lo que se requiere para que una audiencia se realice, se puede hacer. Hubo muchos problemas de, por ejemplo, reprogramación de juicios porque se tomó una decisión en Neuquén Capital, por ejemplo, respecto del interior, que no se hizo, de dejar las notificaciones de las personas que tienen que ir a juicio en manos de las partes. Es decir, en Neuquén Capital, el fiscal lleva a sus testigos, la defensa lleva a sus testigos. Entonces,
se da inicio al juicio y muchas veces no se sabe quién va a llegar, quién no va a llegar. Entonces no se sabe bien cuánto va a durar el juicio y hay veces hay jornadas que duran 20 minutos y hay veces hay jornadas que se tienen que extender hasta la tarde. Entonces, o sea, dentro del mismo sistema judicial, estas organizaciones que son flexibles eh, tienen que ir adaptándose a la realidad que tienen, pero tienen la posibilidad de observar la realidad a su alrededor y poder modificarla. Es decir, en el interior, como tenemos oficinas más pequeñas, y ahí voy a resaltar esto un poco, eh, tenemos la posibilidad de hacer un trato mucho más cercano y de tener mucho más control sobre lo que se hace. Entonces, tal vez para esos mega despachos o mega oficinas, sería importante tal vez pensar en pequeños equipos de trabajo que puedan ser gerenciados por personas responsables, pero que conformen como si fueran pequeñas oficinas dentro de una gran oficina. En este momento están divididos en todos los aspectos que hay que cubrir, que son la mesa de entradas, hay 20 personas, no hay 20, pero vamos a suponer, hay 10 personas en la mesa de entradas, que se van rotando. Hay 10 personas en lo que es la parte de gestión de casos. ¿Gestión de casos qué es? No gestionan ningún legajo, ¿sí? Lo que hacen es comunicar y hacer que se ejecuten las órdenes que dan los jueces en audiencia. Por ejemplo, disponen la realización de, no sé, una prisión preventiva y que se hagan rondines y que se coloque una tobillera electrónica y le pide a la oficina judicial que gestione eso. Eso va después de la audiencia a un área que es esta de gestión de casos, donde se hacen las comunicaciones pertinentes y se hace el seguimiento de esas comunicaciones para que se efectivicen. Y una vez efectivizadas, o se comunica a las partes, se comunica al juez. El legajo que lleva la oficina judicial es un legajo totalmente desformalizado en el sentido de que no hay fórmulas sacramentales, no hay un agréguese, no hay un líbrese oficio, no. El juez, hay un acta donde el juez hace una resolución y tras cartón de eso vienen los oficios que había que librar. Nadie tiene que ordenar nada porque el juez ya lo ordenó. Entonces no hay una reconstrucción del expediente a nivel digital. Esto lo digo porque en algún momento salió esta pregunta de cómo habíamos hecho para digitalizar. En realidad no es que se digitalizó nada, se construyó un legajo digital con lo necesario para poder funcionar, para poder, digamos, funcionar en cuanto a este sistema de audiencias. Tenemos ahí las audiencias que quedan registradas y que uno puede acceder a ellas. Y también se las puede compartir a las partes o a aquellas personas que la requieran para ver. El tema de la publicidad que también había salido es un tema muy importante y la oficina judicial es una puerta de ingreso para la ciudadanía y una de egreso de la información. Y aquí, bueno, hay distintos tamices. ¿Qué puede y qué no puede informar una oficina judicial, no es cierto? Hay estadística que se genera, que es de consumo interno para la oficina. Por ejemplo, esto que les decía, si hay una carga equilibrada de trabajo, cuántas audiencias está teniendo un juez, si hay demora o no, cómo estamos agendando, a cuántos plazos, qué cantidad de audiencias, digamos, se demoran o se tienen que reprogramar, qué persona está fallando, digamos, en la comunicación, por qué la gente no está viniendo. Todas esas cosas que nos sirven a nosotros para ver dónde estamos haciendo agua. Y después hay información que puede ser de utilidad para la ciudadanía. Y ahí hay que ver hasta dónde puede llegar y hasta dónde no la independencia de la oficina judicial, de alguna forma, ¿no es cierto? Entonces, es importante, en este sentido, las charlas que se puedan dar en las escuelas, a través de los medios radiales, en organismos de derivación al sistema judicial, como son los hospitales, las comisarías, eh, distintos sí, centros culturales, la municipalidad, un montón de lugares a los que podemos acercarnos y explicar un poco qué es lo que está pasando y qué es la función de cada uno.
Em, Hay una oficina de comunicación que funciona para toda la provincia y después tenemos canales nosotros como por ejemplo el Facebook o en Instagram donde subimos a veces en juicios resonantes sacamos en vivo la transmisión de los alegatos y de apertura, de finalización, los veredictos de jurado. eh, bueno, eso un poco también. Y después, no sé, es tan amplio que más o menos estoy llegando a la hora, creo, y estaríamos como para las preguntas. Por ahí estuve un poco dispersa, pido disculpas, pero bueno, ojalá podamos trabajar más en profundidad esto para poder explicar un poco mejor, ¿no es cierto? Pero creo que a grandes rasgos pude más o menos contar datos de la provincia de Neuquén y cómo estamos organizados. Muchas gracias, Romy. Ya hay